La pedagogía social se remota en el tiempo a los siglos XVIII y XIX, la cual se desarrolló estrechamente vinculada a la filosofía y ésta no alcanzó la autonomía hasta hace unas décadas. La pedagogía social clásica significaba como tal filosofar en común. El hombre, como mencionó Platón, no es educado, sino por la comunidad y en sí misma. Esto significa, el hombre, para llegar a serlo, necesita del hombre. Pestalozzi tenía un concepto significativo para la pedagogía, que veía claro que el método es esencialmente uno y que el método en la educación se refiere, como último término, al método del conocimiento según el cual se construye el objeto en la conciencia. Los precursores de la pedagogía social en Alemania. El kantismo, el idealismo y hegelianismo, los sistemas filosóficos que más han incidido en el nacimiento y desarrollo de la pedagogía social en Alemania, es por ellos que la educación se denominó esencial para el desarrollo de la comunidad. Esta pedagogía nació en un momento concreto con tonos idealistas, mesiánicos y utópicos. Su despliegue tenía una mentalidad abierta, sensibilidad social y madurez conceptual con relación a la educación social, donde la situación social cargada de problemas, carencias y conflictos que reclama respuestas educativos sociales urgentes, la cual ya no se consideraba patrimonio de clases privilegiadas, sino un derecho humano y un deber social. En este mismo tiempo, la revolución industrial del momento tuvo una gran incidencia como agente promotor del despliegue de la pedagogía social. Es por esto que Alemania es considerada la cuna de la pedagogía social. Kant tuvo un desarrollo en la pedagogía social donde en su teoría tomó en cuenta la exigencia de Rousseau, que la educación sea libre y haga al hombre libre. Este entiende la educación como una acción orientada por el ideal de libertad. Es por ello que estudia la educación como problema, ya que es lo más grande y difícil que puede ser propuesto al hombre, y esto porque el ser humano tiene que actuar respecto de sí mismo. En el Renacimiento, la pedagogía tuvo un carácter principalmente individual. En la Edad Media no se produjo una teoría social autónoma, ya que toda la vida estaba concentrada en la teología. En la Edad Moderna, Comenio fue el primero en formular una concepción pedagógico-social. Pide que la educación se extienda a todos los hombres, sea cual fuera su condición social y económica. Pestalozzi es un pedagogo suizo con gran incidencia en la pedagogía social, está considerado como el verdadero fundador de la educación social autónoma, así como el primer antecesor o representante de la educación social, tal que veía en la enseñanza para el trabajo la fusión del cultivo intelectual y la moral. Es por esto que la teoría de la educación social se basa en un realismo y deseo de bienestar social. Kolping es el fundador de la Asociación de Trabajadores que lleva su nombre, que tuvo gran influencia en el movimiento obrero social cristiano. Este tuvo éxito por diseñar un proyecto educativo que fue capaz de armonizar la vinculación a la iglesia con la formación profesional y la solidaridad familiar. Algunos hitos pedagógicos y sociales. En esta época hubo aumento de escuelas artesanas o industriales para niños pobres, movimiento feminista en Francia e Inglaterra, escuelas para minusválidos físicos. La pedagogía social moderna por Diesterwerk y Kerchensteiner. Adolf Diesterwerk fue quien acuñó la expresión educación social. Construyó una teoría de la educación ecléctica que defiende el método natural. Para esto consideró que la educación tiene tres aspectos principales: intelectual, moral y religioso. Para Kerchensteiner, la educación social debe entenderse como una dirección o enfoque que hay que dar a la educación en general. Este entiende la formación como un modo de ser espiritual, unitario y consentido, que el individuo se elabora y organiza en contacto con los bienes culturales y los valores objetivos. La primera etapa de la pedagogía social sucedió aproximadamente de 1850 a 1920. Nathorp consideraba la pedagogía social como idealista. Calificaba la línea filosófica marburgiana, de donde ésta procede, y por el método a priorístico deductivo, con el que se elaboró, para la pedagogía social como empirista. Y sus representantes son Bergman y Barth, inspirados en Spencer y en los métodos de la sociología científica, que siguen el procedimiento empírico inductivo para la búsqueda de una educación con solución a los problemas de la sociedad. Al fin del siglo XIX, surge una nueva pedagogía que estableció el ideal de la comunidad frente a la excesiva acentuación de la individualidad en la educación anterior. Es aquí donde fue designada como pedagogía social. La idea de esta pedagogía es que la educación es hacer del hombre sujeto de toda la cultura,
Por ello Nathorp no cae en la cultura ni en la sociología por el principio de la unidad de la conciencia. A partir de aquí se consideró como una ciencia y una práctica educativa para la comunidad. La segunda etapa comenzó a partir de 1920 a 1933, donde había ya aumentado las carencias y necesidades sociales, todo esto por las migraciones del campo a la ciudad y también hacia el extranjero en el periodo de las guerras mundiales. La tradición histórica y hermenéutica de Hermann Noul es que en 1920 fue nombrado profesor de pedagogía de la Universidad de Gotinga. Allí creó la Escuela de Gotinga, a la que perteneció Weniger, el sucesor de Hermann Noul. Él hablaba que la relación pedagógica consiste en una ayuda a autoayudarse, donde el maestro requerirá la justa medida que proporciona el tacto pedagógico. Al igual, recalcó que la pedagogía como ciencia es autónoma, de modo que no podría ser sustituida por ninguna otra ciencia, y es por ello que el conocimiento pedagógico del hombre consta de los 3 estratos señalados por Platón, donde la educación debe promoverlos, guiándolos desde el centro de la persona. La tercera etapa, que se dio de 1933 hasta 1949. Esta parte donde la política hizo uso de la pedagogía social para propaganda, donde los estudiosos de la evolución historicista de la pedagogía social alemana, como Quintana, Fermoso o Radl, coinciden en la identificación de los periodos a los que estamos haciendo alusión. Esta etapa coincide con el nacionalsocialismo, en el que la pedagogía social experimentó un cierto receso, ya que este movimiento limitó el desarrollo de todas las instituciones y tendencias de educación social. En esta época también hubo algunas obras de importancia como Ayuda Invernal, El Socorro Popular Nacionalsocialista, La Organización, La Fuerza por la Alegría, tal que se denominó a la comunidad como un organismo con vida propia e independiente de los individuos y anterior a ellos. La educación tiene que basarse en la comunidad y, especialmente, en la raza y el pueblo. La cuarta etapa sucedió desde 1949 hasta nuestros días. Tras estos hechos, la pedagogía social alemana vuelve a los ojos a la época de Weimar y de Hermann Noul, con presupuestos distintos. Por ello cobra auge la pedagogía de la reforma y la denominada pedagogía de la cultura, y se abre una fase orientada a la satisfacción de unas necesidades educativas emergentes en las que la pedagogía social alimenta la discusión teórica. Por ello la pedagogía social como teoría crítica parte del principio de las formas individuales de comportamientos disociales y las estructuras de una sociedad determinadas entre sí. Es por esto que la pedagogía social tiene un fin, que es la formación de la sociedad actual, en el sentido de llevar a la práctica las ideas que están determinadas en las constituciones de las sociedades democráticas. Como conclusión, la pedagogía social, desde esta óptica, se ocupa de estudiar, más que procesos, a los sujetos que viven este tipo de situaciones, para que decidan libremente su destino. Es por ello que tiene una dimensión teórico-práctica que se vincula desde su origen, por la necesidad de propiciar ayuda, a resolver carencias, y dimensionar que se ha cultivado no solo desde la vertiente alemana. La pedagogía social necesita el aporte de los hechos y reflexión sobre ellos, ya que constituye un criterio metodológico importante para su configuración, en conexión constante entre la teoría y la práctica.